Empezamos nuestro trabajo mostrando la diapositiva inicial con el tema general de trabajo, energía y potencia mecánica. Bueno, normalmente cuando utilizamos el término trabajo, nos damos la idea de algo que nos cuesta esfuerzo, ¿verdad? Y muy a menudo tenemos que realizar un trabajo mental, un trabajo físico, un trabajo en materia laboral, ¿no? En todo caso, en física hablamos de trabajo mecánico, aquella actividad que resulta de relacionar dos magnitudes. ¿Cuáles son estas magnitudes? La fuerza y el desplazamiento. Siempre que combinemos estas dos magnitudes físicas y las operemos a manera de producto, estamos hablando de lo que llamamos trabajo mecánico. Entonces existen dos condiciones para que se produzca un trabajo mecánico. Que exista fuerza y que esta fuerza permita un desplazamiento de un cuerpo. Esta aplicación puede ser para un punto imaginario de un cuerpo o para todo el cuerpo completo. En todo caso, en la imagen usted ve una persona que está arrastrando un cuerpo pesado y aplica una fuerza un poco inclinada, formando un ángulo con la horizontal que se muestra allí como ángulo teta. Pero la fuerza que realmente mueve al objeto es la fuerza horizontal, la que se ve en la imagen como Fx. Entonces, si hacemos el cálculo de Fx, este siempre va a ser el producto por trigonometría de F por el coseno del ángulo. Y si a eso le agregamos el desplazamiento, la distancia a la que se lleva el objeto, tenemos lo que mencionamos como trabajo mecánico. Las fórmulas que allí se aprecian muestran claramente que el trabajo se abrevia con la letra W mayúscula, la fuerza con la F y el desplazamiento está simbolizado como un triángulo pequeño y la letra R. Eso significa desplazamiento. Ambas, tanto la fuerza como el desplazamiento, son vectores, pero al operarlo como producto, obtenemos lo que llamamos producto escalar de dos vectores. En física así se llama, producto punto o producto escalar de dos vectores. El resultado será siempre un valor escalar, que le llamamos trabajo mecánico. Para que se produzca entonces un trabajo, hay necesidad de que siempre estén estas dos magnitudes. Si una de ellas es cero, el trabajo entonces es cero. Vamos a suponer que alguien se desplaza en patines. Allí, por inercia, se mueve. Hay desplazamiento, pero no hay fuerza. Entonces el trabajo es cero. También puede ocurrir que la fuerza sea cero, ¿no? O a la vez el desplazamiento cero. En el caso, por ejemplo, de que el desplazamiento sea cero, si alguien está cargando un cuerpo pesado y no se mueve, entonces el trabajo es cero, porque a pesar de que está haciendo fuerza ahí para sostener ese cuerpo en el hombro o en el extremo de los brazos, eso no corresponde a un trabajo mecánico porque no hay desplazamiento. En todo caso, siempre tiene que haber la fuerza y el desplazamiento. Un ejemplo práctico, cuando vamos al supermercado, al comisariato, cogemos un cochecito de eso para ir guardando, recopilando los productos que vamos a llevar. Entonces, empujamos con una fuerza ese coche. Si ese coche se mueve y hay una fuerza, pues entonces hay trabajo mecánico. Ten en cuenta entonces esos ejemplos y la idea del concepto, que es la relación entre las dos magnitudes, fuerza y desplazamiento.
Hay dos tipos de trabajo, el trabajo motor y trabajo resistente. ¿Cuándo decimos que es trabajo motor? Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Ahí hablamos de trabajo motor. Y el trabajo resistente, en cambio, cuando la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento o viceversa. En todo caso, el uno va en un sentido y el otro en otro, entonces ahí es un trabajo resistente. Ahí en la lámina vemos figuras de alguien que levanta una maleta, ¿no? Ahí hace un trabajo porque aplica una fuerza y hay un desplazamiento. Pero el peso de la maleta está hacia abajo y el desplazamiento hacia arriba. Entonces es un trabajo resistente. En cambio, cuando suelta la maleta, allí, en cambio, al momento que el peso y el desplazamiento están en la misma dirección, es un trabajo motor. En el caso de palanca o polea, la fuerza aplicada siempre es un trabajo motor. Y en cambio, la carga o resistencia también genera un trabajo, pero este trabajo se llama resistente, porque estarían en oposición o en sentido contrario el desplazamiento con la fuerza que está, en este caso, tomándose como referencia. En todo caso, pues, hay dos tipos de trabajo. Recuerde, el trabajo motor es positivo y el trabajo resistente negativo. Unidades de medida que se consideran principales para el trabajo mecánico. Hay 4 unidades que todavía se siguen utilizando en nuestro medio, pero queremos que todo sea en el sistema internacional. La primera es justamente del sistema internacional. La unidad de trabajo se llama Julio o Joule, que se pronuncia así, ¿no? Pero se escribe Joule. Se abrevia simbólicamente solo con la letra J. Entonces, Joule o Julio se escribe Joule y en honor al autor de quien fabricó o elaboró esta unidad de medida en el sistema internacional. Este equivale a un newton multiplicado por un metro. El newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional y el metro es la unidad de longitud o desplazamiento en el sistema internacional. Entonces, newton por metro nos da joule. Otra unidad de medida es el ergio, se abrevia ERG. Esta es una unidad que todavía se utiliza en el sistema cgesimal o CGS. CGS significa centímetro, gramo, segundo. Y se dice sistema cgesimal. Entonces, este ergio resulta de multiplicar dina por centímetro. La dina también es una unidad de fuerza, pero en el sistema CGS o cgesimal. El kilográmetro es la tercera unidad también utilizada en el sistema técnico, ¿no? Y que se abrevia KGM. Algunos autores también le llaman a esta unidad kilopondímetro. Es lo mismo. Resulta de multiplicar un kilopondio por un metro. Kilopondio es una unidad de fuerza. También algunos autores, en vez de decir kilopondio, dicen kilogramo fuerza. Es lo mismo. Entonces, kilopondio, kilogramo fuerza por un metro, nos da una unidad de trabajo que se llama kilográmetro. Y una cuarta unidad, esta es en el sistema inglés, utilizado en los países de habla inglesa, se llama pound al pie. Se abrevia FP. FP son las siglas en inglés, ¿no? De pie es foot. Y en este caso, libra es poundal. Entonces, FP es la unidad de trabajo en el sistema inglés, pound al pie. Y un pound al pie significa multiplicar un poundal, que es una unidad de fuerza en el sistema inglés, por un pie, que es la unidad de longitud en el sistema inglés. Ahí tenemos entonces 4 unidades de medida principales. Hay otras, pero las mencionaremos cada vez que tengamos que abordar el tema específico. Muy bien, avanzamos. Equivalencias importantes entre estas unidades que vimos, ¿no? Aquí tenemos que recordar que un kilográmetro siempre es 9,8 joule.
Un joule es 10 a la séptima ergios y un pound al pie es 1,358 joule. Estas equivalencias hay que memorizarlas en el caso de que tengamos que convertir de una unidad dada en el problema al sistema internacional. Recuerde que el sistema internacional, la unidad de trabajo es joule. En la imagen se vuelve a recordar cómo se obtiene la fuerza horizontal, ¿no? La fuerza horizontal es la fuerza aplicada por el coseno del ángulo, la que es responsable de desplazar el cuerpo. Pues no actúa la fuerza inclinada, sino la fuerza horizontal, que es la que mueve el objeto. Energía mecánica. Pasamos al término energía. Cuando nos referimos a energía, nos estamos refiriendo a una capacidad que tiene un organismo o una maquinaria en hacer un trabajo, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene la materia, en términos generales, de producir trabajo en forma de movimiento y de posición. Cuando alguien se mueve o algo se mueve es porque tiene energía. Y este va ocupando algunas posiciones distintas. En la imagen, por ejemplo, vemos allí una montaña rusa. Entonces, el carrito a veces está en la parte más alta y en la parte más baja. En la parte más alta tiene poca velocidad o rapidez. En la parte más baja tiene mayor velocidad. ¿Cuántos hemos visto eso? Asimismo, a mayor altura tiene una mayor posición, a una menor altura una menor posición. Entonces, la energía que cambia de posición o tiene un movimiento, hablamos de energía mecánica. En términos físicos, la energía mecánica siempre es la suma de energía cinética más energía potencial. Recuerde entonces, cuando un organismo o maquinaria produce movimiento o cambia de posición, entonces tiene energía mecánica. Avanzamos. Hablemos ahora de energía cinética. Eso tiene que ver con movimiento exclusivamente. Puede ser en traslación o en rotación, pero siempre tiene que haber movimiento para hablar de energía cinética. Entonces se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo desde reposo hasta alcanzar cierta velocidad. Ahí hay dos fórmulas que deben ustedes también recordar siempre. La energía cinética en la traslación y la energía cinética en la rotación. Para la traslación es un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad o rapidez, y en la rotación es un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular. En ambos casos siempre va a salir la unidad de medida en joule, porque recuerde que la energía está relacionada con el trabajo, ¿no? Energía relacionada siempre con el trabajo. Cuando hablamos de energía es la capacidad que tiene una materia de realizar un trabajo. Entonces tiene las mismas unidades de medida que se utilizan para el trabajo. En joule, en kilogramos, en ergios. Bueno, también puede haber en las unidades del sistema inglés. Allí en la imagen pues vemos que el vehículo se ha detenido, pero el conductor sale con el volante despedido, con la misma energía cinética que tenía el vehículo antes de detenerse. Entonces, ahí tiene energía cinética. El conductor que salió despedido por el parabrisas. Correcto, es para animar un poco, ¿verdad? Energía potencial es el otro tipo de energía mecánica que en cambio se debe a la posición, o sea, a la altura. A mayor altura tiene mayor energía potencial. Ahí en la imagen tenemos entonces a una persona que sostiene un cuerpo a una determinada altura. Ese cuerpo puede tener una posición que permite afirmar que tiene una energía potencial. Esa energía puede convertirse en cualquier momento en energía cinética. Lo mismo podemos decir en nuestra observación natural de las cosas. Por ejemplo,
en una elevación o en una montaña hay una gran roca en la parte más alta de esa montaña. Esa roca tendrá energía potencial por una posición un poco riesgosa, que puede, por efecto de algún fuerza natural, viento o movimiento telúrico, convertirse en energía cinética, porque está a una altura que puede rodar fácilmente. Bueno, en todo caso, hay dos tipos de energía potencial. Cuando influye mucho la gravedad, ahí hablamos de energía potencial gravitatoria, y cuando en el caso de cuerpos elásticos como resortes o materiales elásticos, hay una fuerza elástica, entonces ahí hablamos de energía potencial elástica. Hay dos fórmulas, cada una para un caso específico, ¿no? Cuando es la energía potencial gravitatoria, hay que multiplicar la masa por la gravedad y por la altura. Y cuando es energía potencial elástica, multiplicamos un medio por una constante elástica que es determinada en forma experimental y por la elongación o el alargamiento, en el caso de un material elástico, elevado al cuadrado. Eso vamos a aplicarlo en problemas más adelante. Estos dos tipos de energía potencial. Recuerde que esto es debido a la posición o localización de un cuerpo. Tiene energía potencial. Veamos ahora el trabajo de fuerzas resistivas. La palabra resistiva viene de resistencia, ¿no? Ahí en la imagen usted ve que un cuerpo se mueve hacia la derecha, pero hay una fuerza contraria a esa dirección que se llama fuerza de rozamiento. Entonces, cuando hay una fuerza de rozamiento, entonces se va a producir una fuerza resistiva. Y el trabajo se llama trabajo de rozamiento, en este caso, ¿no? Es el trabajo mecánico que realiza la fuerza de rozamiento, y en esta forma pues tenemos una nueva expresión, WR, que significa trabajo de fuerza resistiva o trabajo de rozamiento, es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia que se desplaza, ¿no? Fuerza de rozamiento por distancia que se desplaza nos da el trabajo de fuerza resistiva. Recuerde eso. Aquí llamamos fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. En el primer caso, son aquellas en que el trabajo mecánico que se produce tiene una trayectoria, desde luego, seguida por el cuerpo, pero esta trayectoria no hace que dependa exclusivamente de esa fuerza conservativa o de esa trayectoria. Ahí tenemos una fuerza gravitacional, por ejemplo, ¿no? Y las no conservativas, cuando el trabajo producido sí depende de la trayectoria, como el caso de la fuerza de fricción. En resumen, fuerzas conservativas, aquellas que el trabajo mecánico producido no depende de la trayectoria. Y en las no conservativas, cuando sí depende de la trayectoria. En el primer caso hay un ejemplo, la fuerza gravitacional. Esa va a depender, o digamos, de el valor, pero no de la trayectoria. Y en cambio la fuerza de fricción, esa va a aparecer de acuerdo a la trayectoria que sigue. No es lo mismo tener una fuerza de fricción en una superficie horizontal que en una superficie vertical o inclinada. Entonces, esas sí son fuerzas no conservativas. Y el trabajo, pues, tiene que ver con estas fuerzas. Trabajo y variación de energía. Siempre se relaciona el trabajo con la energía. Allí tenemos dos expresiones muy específicas que habla de que el trabajo mecánico equivale a la variación de energía cinética o variación de energía potencial. En el primer caso, pues, el trabajo dice variación de energía cinética
es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y en el segundo caso, el trabajo es variación de energía potencial y eso es igual a la energía potencial final menos energía potencial inicial. Así se lee en esa forma. Pero si además interviene un trabajo de fuerzas resistivas, como el que hablamos anteriormente, se tendrá una expresión general que se puede expresar de la siguiente manera. Trabajo mecánico general es igual a la variación de energía más el trabajo de las fuerzas resistivas. Entonces, esa es una fórmula general cuando intervienen fuerzas resistivas, o sea, el trabajo de fuerzas resistivas. Tenga en cuenta estas expresiones porque vamos a utilizarlas más adelante en problemas. Finalmente, tenemos, hablando de energía, la ley de la conservación de la energía. Entonces, ustedes han escuchado que cuando hablan de energía y su conservación, hay un enunciado que manifiesta que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, si hablamos de energía eléctrica, vamos a suponer en la casa, ¿no? Usted sabe que esa llega por los cables a través de tubos que están empotrados en la pared. Y esa energía eléctrica llega a un bombillo que se transforma de energía eléctrica en energía luminosa. Después de un tiempo, usted toca ese bombillo y va a sentirlo caliente. Entonces, la energía luminosa se transformó en calor o energía calorífica. Puede en vez del bombillo colocar un ventilador, entonces ahí tiene usted energía cinética o energía eólica, si produce viento, ¿verdad? Entonces hay transformaciones, pero el total de energía nunca se acaba, se conserva. Lo único que se hace es ir de una energía a otro tipo de energía transformada. Entonces, de energía mecánica puede pasar a energía hidráulica, puede pasar a energía calorífica, a energía eléctrica. Siempre hay transformaciones, pero la conservación se mantiene. El total de la energía se mantiene. En el caso de energía mecánica, esta ley se expresa, como está allí en la lámina, con una ecuación que dice energía cinética inicial más energía potencial inicial siempre es igual a la energía cinética final más energía potencial final y más el trabajo de la fuerza resistiva. Eso es una ecuación que expresa una ley que se llama ley de la conservación de la energía mecánica. Allí usted ve una imagen de unas esferitas, no sé si han visto a veces como adorno en un escritorio de varios péndulos, que una de ellas usted la separa de la posición de equilibrio y golpea a las demás, haciendo que la última también se desplace. Entonces ahí hay una energía que se transmite de una a otra bolita. Unas quedan en reposo y la última se desplaza a la misma posición que usted desplazó la primera. Eso demuestra que la energía se conserva y que se transmite de una a otra esferita. Otro término, potencia mecánica. Esto es muy aplicado a motores, pero también a toda materia, sea esta orgánica o inorgánica, que realice un trabajo en una unidad de tiempo. Entonces, cuando usted relacione trabajo y tiempo, está hablando de potencia. Algunas, claro, hacen un trabajo más rápido que otras. Entonces, si el trabajo es más rápido que otro, tiene una potencia mayor. A mayor velocidad del trabajo, tiene mayor potencia. Entonces, usted tiene una fórmula general, potencia igual trabajo sobre tiempo,
o también unas fórmulas específicas para la traslación y rotación. Pueden multiplicar la fuerza por la rapidez media o velocidad media, y en la rotación multiplicar el torque, que ya hemos hablado, por la velocidad angular. La letra W minúscula es velocidad angular. La W mayúscula significa trabajo, recuerden, trabajo, W mayúscula, y la W minúscula, que es un poco cursiva, eso es velocidad angular. En la imagen se muestra la definición: potencia mecánica igual trabajo sobre tiempo. Y está aplicado en ese caso a un motorcito, ¿verdad? Pero no solamente a motores se aplica esa definición, a cualquier materia que realice un trabajo en la unidad de tiempo. La unidad de medida la vamos a ver. No es lo mismo unidades de trabajo que unidades de potencia. Ahí vemos las unidades de potencia, la que hemos escuchado a veces, pero no le ponemos mucha atención. Pero ahora ya le vamos a poner mucha atención. La primera unidad en el sistema internacional se llama vatio. Otros pronuncian watts. Eso es lo mismo, vatio. Significa dividir un joule dividido para un segundo. O sea, joule sobre segundo siempre va a dar vatios, que es la unidad de potencia en el sistema internacional. De ahí se desprenden, pues, kilovatios, megavatios, esos son cantidades mayores, ¿no? Que son prefijos que se utilizan en el sistema internacional. Pero la unidad es vatio. Otra unidad muy utilizada para potencia, y eso va para aparatos, por ejemplo, refrigeradoras, para equipos de sonido, bueno, algunos otros mecanismos, ¿no? El caballo fuerza, que se llama HP, ¿han escuchado eso? Bueno, horsepower, algo así, ¿no? En inglés. HP es una unidad norteamericana y eso equivale a 746 vatios, un HP o caballo fuerza, 746 vatios. Hay otras unidades que se utilizan en Europa o en algunos países europeos. Es una unidad europea, entonces. Es el caballo vapor, se abrevia CV, ¿no? CV, caballo vapor. Y eso equivale a 736 vatios. Hay una diferencia con el caballo fuerza, ¿no? Con el valor. 746 es el HP y el CV 736. Hay una diferencia. Pero hay que tener en cuenta esas equivalencias cuando hablamos de potencia. Entonces, tengan en cuenta que no es lo mismo trabajo que potencia. En este caso, el vatio tiene también la misma simbología que la energía, ¿no? Pero en este caso es unidad de medida. En el otro, la W es para magnitud. No confundir magnitud con unidad de medida. A veces coinciden que la misma simbología es de la magnitud que de la unidad, pero hay que diferenciarlas cuando reemplazamos valores. Rendimiento o eficiencia de una máquina. Eso lo vimos apuradamente cuando vimos máquina simple, que también vimos eficiencia. Aquí le hemos colocado un nuevo símbolo para una máquina en términos generales. Ainhoa Franco, ¿qué le pasa a Ainhoa Franco? Se le fue el internet. Bueno. Este tiene que ver con el porcentaje de energía aprovechable para una máquina o un dispositivo, ¿no? Una máquina nueva pues tiene un rendimiento, eficiencia que mucho es aprovechable, pero una ya bastante usada pues no tiene la misma potencia. En todo caso, hay una definición aquí si queremos calcular el rendimiento o eficiencia de alguna máquina, ¿no? Una máquina que está produciendo un trabajo o está terminando con una potencia, ¿no? O produciendo una potencia. Entonces, si trabajamos en la fórmula con trabajo,
el trabajo mecánico, entonces dividimos el trabajo útil para el trabajo producido. Y ahí nos va a salir un valor numérico que podemos llevarlo a porcentaje, ¿no? Trabajo útil sobre trabajo producido nos da entonces rendimiento o eficiencia. Le hemos simbolizado con la letra N. Y también puede definirse como la potencia que sale de una máquina dividido para la potencia de entrada. Si estas dos cosas no son iguales, pues habrá un porcentaje que le llamamos rendimiento. Esas dos fórmulas hay que tenerlas en cuenta cuando en los problemas nos den ese dato de rendimiento o eficiencia. Bien, hasta ahí la parte, ya no tenemos más. Entonces vamos a retroceder y dejar por ahí para empezar a desarrollar algunos problemas. Entonces vamos a irnos a la pizarra virtual para iniciar el desarrollo de problemas. Muy bien, vamos a colocar un título. Problemas referidos a trabajo, potencia y energía. Trabajo, potencia y energía. Bueno, ese es el título, ¿verdad? Vamos a colocar el primer texto del problema. Hay un signo de interrogación. Nos dice qué trabajo es necesario efectuar para sacar de un pozo un cubo que contiene 10 decímetros cúbicos de agua. Y la superficie del líquido se encuentra a una profundidad de 3 metros Bien, ahí tengo el primer problema referido a esta temática. Vamos a tratar de resolverlo. Registramos los datos. Ponemos entonces datos. Nos piden trabajo. Este es W mayúscula. Bueno, este W es porque trabajo en inglés empieza con esa letra, ¿no? Work. Algunos autores ponen la letra T en español, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar la W. Entonces, T o W es lo mismo. Para usted, en este momento, trabajo empieza con la W. ¿Qué más nos da? 10 decímetros cúbicos de agua. Esto es un volumen. Volumen 10 decímetros es la D minúscula y la M al cubo, ¿no?
Bien. ¿Qué más? Una profundidad. Este es H, altura, ¿no? O profundidad, 3 metros. ¿Ya? Son los datos que se ven, ¿verdad? No hay más datos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Para recordar, el trabajo aquí era igual. Era a la relación de dos magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a recordar la fórmula del trabajo. Ponemos cálculos. A ver, el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento o distancia. Trabajo, fuerza por distancia. En nuestro caso, ¿cuánto vale la fuerza? No tengo. La distancia sería la altura. Ahora, hay que recordar, aquí voy a poner, recordar. A veces hay que revisar algunas cosas, ¿verdad? Por eso pongo aquí recordar. Que el peso de un decímetro cúbico de agua, a ver, el peso de un decímetro cúbico de agua es igual a en este caso, kilopondio. El peso de un decímetro cúbico de agua es igual a 1 kilopondio. Eso hay que recordar. Y 1 kilopondio es igual a 9,8 newton. Entonces, significa que un decímetro cúbico de agua es igual a 9,8 newton. Entonces, esto es para recordar, ¿no? Porque este problema nos invitó a hacer un recuerdo. Esas son cosas que se ven en la escuela, ¿no? Por ejemplo, si tengo 1 litro de agua, eso es 1 decímetro cúbico. ¿Sí? Bien. Y 1 decímetro cúbico es lo mismo que decir 1 kilogramo de agua. O 1 kilopondio en peso. Bueno, si usted reemplaza entonces acá, tendría lo siguiente. En vez de la fuerza, tendría que colocar el valor de 10 decímetros cúbicos por 9,8 newton. Ya, todo esto que he puesto corresponde a la fuerza.
porque no es que no, me dan 1 decímetro cúbico, me dan 10. Entonces hay que multiplicar 10 por 9,8. Y esto voy a multiplicar por la distancia, que en este caso es la profundidad, ¿no? Lo que se desplaza el cubo de agua, 3 metros. Entonces, aquí yo tendría que hacer toda esa operación y me da, ¿cuánto? 294 y me queda Newton metro y eso es Joule. Se escribe J. Y ya tengo la respuesta. Entonces, vuelvo a recordar que el peso de 1 decímetro cúbico de agua es 1 kilopondio. Y 1 kilopondio es 9,8 newton. Entonces puedo decir que cada decímetro cúbico tiene 9,8 newton. Como me dan 10, tengo que multiplicar por 10 y eso a la vez por 3 metros, que es lo que se desplaza. Entonces se hace 294 Joule, que es la respuesta. Esta vendría a ser la respuesta. Bueno, interesante el problema porque nos hace recordar algunas cosas desde la escuela. Vamos al segundo problema. Segundo problema. Entre varios hombres suben un piano, que pesa 50 kp, eso es kilopondio, hasta un tercer piso, que está a una altura de 8 metros. Respecto a la calle. Bien, ahí hay una pregunta ya. Dice, ¿qué trabajo harán? ¿Qué trabajo harán? Y hay acto seguido otra pregunta. ¿Qué potencia desarrollarán en 3 minutos? Ahí está el problema. Vamos a registrar así mismo los datos. Entonces tengo los datos siguientes. Bien, hay un peso, le ponemos P de peso, 50 kilopondios, que es el peso de un piano, dice, ¿no? 50 kilopondios, 50 kp. Hay una altura, H, de 8 metros. Nos piden el trabajo, W mayúscula,
Y también me piden la potencia. Voy a ponerle POT para diferenciarle de la P de peso. Potencia. Y me da un tiempo de 3 minutos. Bien, vamos a los cálculos. Cálculos. A ver, la fórmula que sabemos de trabajo, cuando es un trabajo, en este caso sería trabajo motor en la misma dirección y sentido. Trabajo motor es fuerza por distancia, cuando está en la misma dirección y sentido. Entonces, aquí al reemplazar, la fuerza sería el peso. A ver, reemplazamos. Aquí sería 50 kilopodios, que sería el peso que están llevando. Esa sería la fuerza que están realizando, ¿verdad? Porque ese es el peso del piano. Esa es la fuerza que están haciendo los tres o los varios hombres. No sé si son 3 o 4. Por la distancia que van a desplazar es 8 metros, o sea, la altura. Hay que entender, ¿no? ¿Cuál es la fuerza y cuál es la distancia? En este caso, la altura a la que están subiendo el piano. Si usted multiplica 50 por 8, ¿qué le va a dar ahí? 400 kilopodios por metro nos da kilográmetro, que es la unidad de medida que ya habíamos tratado. Cuando tengo kilopodios por metro, la unidad se llama kilográmetro. Pero generalmente siempre las respuestas hay que darlas en el sistema internacional. Entonces convertimos. A ver, recordamos las equivalencias. Sería 400 kilográmetros que es lo que tengo, ¿verdad? Le voy a multiplicar por la equivalencia de, a ver, recordamos la equivalencia de que un kilográmetro equivale a 9,8 joule. Esa es la equivalencia, ¿verdad? Entonces aquí se eliminan kilográmetros y voy a tener como respuesta 3.920 joule, que sería J. Esta sería la respuesta al trabajo. Correcto. Ahora, para hallar la potencia, voy a hacerlo por aquí para no ocupar otra pizarra. Potencia, que había puesto con la letra POT para diferenciarlo del peso, es el trabajo sobre tiempo. Es la fórmula. Trabajo sobre tiempo.
En este caso sería 3.920 Joule para el tiempo de 3 minutos. Ya, pero allí el minuto hay que llevarlo a segundo para que quede en el sistema internacional. Entonces sería potencia igual ¿a qué? A 3.920 Joule dividido para 3 minutos en segundos serían 180 segundos, ¿no? Eso es fácil, ¿no? 3 por 60 segundos que tiene cada minuto. Entonces, la respuesta ya es evidente. La potencia es igual a 21,78 vatios, ¿no? Que puede ponerlo como watts. Ya, esta sería la respuesta. La respuesta de la potencia, ¿no? Entonces, se determinó el trabajo, 3.920 Joule, y la potencia desarrollada en 3 minutos de 21,78 vatios. Hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy para continuar después.